Callé cuando sexto el accidente. 15 años después, descubrí quién iba en ese auto. Hay momentos en la vida que te dividen en un antes y un después. Decisiones que parecen pequeñas, pero que acaban por definirte para siempre. Para mí, ese momento llegó una noche de viernes en julio de 2008, cuando acababa de cumplir 18 años. Esa noche vi algo terrible. Pude hacer lo correcto, debí hablar, pero callé. Y ese silencio ha sido un peso que cargo cada día desde entonces. Déjenme contarles desde el principio, porque necesito sacarlo todo. Tal vez esto no cambie nada, tal vez no merezca perdón, pero después de 15 años viviendo con esta culpa, necesito confesarlo. Era julio de 2008, recién graduado de la preparatoria. Me sentía invencible, como si nada malo pudiera pasarme. Vivía con mis padres en un suburbio tranquilo donde nunca pasaba nada. Esa noche mi novia, Melissa, me canceló una cita. Inquieto y sin sueño, como a las 11, salí a caminar sin rumbo fijo. El barrio estaba silencioso, iluminado solo por las farolas. Caminé hacia la avenida principal. A un par de cuadras, escuché el rugido de un motor, acelerando a fondo. Un coche deportivo rojo venía a una velocidad absurda, zigzagueando. Era obvio que el conductor no estaba en sus 5 sentidos. Me quedé helado en la esquina, paralizado por esa fascinación morbosa que te da ver algo peligroso. Debí haber hecho algo, pero no lo hice. El semáforo de la intersección estaba en rojo. Esperando, había un sedán azul oscuro. Lo que pasó después fue en cámara lenta. El coche rojo no frenó. Vi cómo se acercaba, imparable. Quise gritar, pero no me salió la voz. El impacto fue brutal. Un estruendo de metal, retorciéndose, que llenó la noche. El coche rojo golpeó al sedán por detrás, con una fuerza tremenda. El auto azul salió disparado, giró y se estrelló contra un poste de luz. Vidrios volaron por todas partes. Chispas saltaban de los cables. El coche rojo quedó destrozado en la acera. Luego, un silencio profundo, solo interrumpido por el siseo del vapor y el olor a goma quemada. Me quedé paralizado. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, la puerta del coche rojo se abrió. Salió un hombre, tambaleándose. Se notaba que estaba completamente intoxicado. Tenía unos 30 y tantos años. Lo observé, esperando que fuera a ayudar, que hiciera algo. Pero no. Se quedó ahí unos segundos. Miró el desastre. Y luego, para mi horror, simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar, alejándose de la escena. Lo vi desaparecer por una calle lateral. Ese fue el momento. Debí llamar a emergencias, correr a ayudar, gritar, pero no hice nada. Mis piernas reaccionaron, pero para alejarme, me escondí detrás de un árbol, consumido por el miedo. La cobardía pura. Desde mi escondite, vi cómo se encendían las luces de las casas. Escuché gritos. La gente salía. El señor Chun corrió hacia el auto destrozado con su teléfono en la mano. Pronto llegaron las sirenas en policía, ambulancia, bomberos. Vi cómo los paramédicos trabajaban frenéticamente para sacar a alguien del sedán azul. La persona en la camilla estaba inmóvil. La policía acordonó el área. Escuché fragmentos. Un conductor huyó. Necesitamos testigos. Me necesitaban a mí. Yo era el testigo. Lo vi todo. Podía describirlo, decirles hacia dónde se fue. Pero el miedo se convirtió en vergüenza. Y la vergüenza me paralizó. ¿Cómo iba a explicar que me escondí en lugar de ayudar? Pasó casi media hora. A la ambulancia se fue. Finalmente, me escabullí por las calles traseras de vuelta a casa. Una parte de mí gritaba que regresara, que hablara. La parte cobarde me decía que ya era tarde. Entré en silencio a mi casa y me metí en la cama, pero no pude dormir. Reviví la escena una y otra vez. A la mañana siguiente, el accidente era la noticia principal. Grave accidente en la avenida principal, deja una persona en estado crítico. El artículo pedía que cualquier testigo se comunicara. Me buscaban a mí y a mis padres
comentaban lo terrible que era, que ojalá encontraran al cobarde que huyó. Esa palabra, cobarde, resonó en mi cabeza. Yo era ese cobarde también. Los días siguientes fueron una agonía. La víctima estaba en coma, con lesiones graves en la columna. La policía no tenía pistas. Maleza notó que estaba raro, pero le mentí. Le dije que era estrés por la universidad. No podía mirarla a los ojos. No podía mirarme en el espejo. 2 semanas después, arrestaron a alguien. Cuando leí la noticia, mi corazón se detuvo. Era un tipo que había estado en un bar cercano, cuyo coche coincidía vagamente con la descripción. Pero no era el Angré. No era el hombre que yo vi. Habían arrestado a la persona equivocada. Y ese hombre iba a pagar por un crimen que no cometió. Y todo por mi silencio. Gracias por escuchar. Sígueme para saber qué pasó después, en la segunda parte de esta historia. Esa noche, no dormí absolutamente nada. Me quedé acostado en la oscuridad, mirando las sombras que las ramas de los árboles proyectaban en mi techo, pensando en el hombre que acababan de arrestar. Según las noticias, se llamaba Marcus Webb. Tenía 38 años. Trabajaba como mecánico y tenía 2 hijos pequeños. En la foto que publicaron, se veía como una persona normal, cabello castaño, algo de barba, ojos cansados. No parecía un delincuente. Parecía cualquiera. El artículo decía que la policía lo había identificado porque su coche, un sedán deportivo rojo, coincidía con el vehículo abandonado en la escena. Además, testigos en el bar confirmaron que había estado bebiendo esa noche. La evidencia parecía sólida, al menos sobre el papel, pero yo sabía la verdad. Había visto al verdadero conductor con mis propios ojos. El hombre que vi tenía un físico diferente, se movía diferente, era claramente otra persona. Marcus Webb iba a ser condenado por algo que no hizo, y yo tenía la información que podría liberarlo. Debía haberme presentado entonces. Debía haber llamado a la policía esa misma noche y confesarles que fui testigo. Pero habían pasado 2 semanas. 2 semanas en las que permanecí callado, mientras investigaban y encontraban al sospechoso equivocado. ¿Cómo explicaría mi silencio? ¿Por qué no hablé inmediatamente? El miedo ya no era solo a involucrarme. Ahora era miedo a las consecuencias de mi cobardía. Si me presentaba ahora, tendría que admitir que vi todo desde el principio. Podrían acusarme de obstrucción a la justicia, de ser cómplice, de quién sabe qué más. A mi cerebro de 18 años magnificaba cada posible consecuencia. Así que tomé la decisión consciente de seguir callado. Fue la elección más cobarde de mi vida, pero la hice. Me convencí a mí mismo de que el sistema de justicia funcionaría, que la verdad saldría a la luz sin mi testimonio. Era mentira, y lo sabía, pero necesitaba esas mentiras para poder dormir por las noches. El juicio de Marcus Webb comenzó 3 meses después. Lo seguí obsesivamente en las noticias. Cada artículo era como una puñalada de culpa. La fiscalía presentó su caso a Webb. Había estado bebiendo. Su coche coincidía con el del accidente y no tenía coartada sólida. Su nivel de alcohol en sangre, medido horas después, todavía estaba por encima del límite legal. La defensa argumentaba que la evidencia era circunstancial, que miles de personas tienen coches rojos similares y que haber bebido no lo convertía en el culpable. Pero sin testigos directos, su caso era débil. Yo era ese testigo que necesitaban. El testimonio más devastador vino de la familia de la víctima. Finalmente revelaron su identidad. Daniel Ortega, de 34 años. Profesor de secundaria, casado y padre de una niña de 6 años. Había sobrevivido, pero apenas. Las lesiones en su columna vertebral eran permanentes. Estaba paralizado del pecho hacia abajo. Nunca volvería a caminar. Su esposa, Patricia, testificó entre lágrimas. Describió cómo su vida había cambiado en un instante. Cómo Daniel había pasado de ser un hombre activo, que jugaba con su hija, a estar confinado,
a una silla de ruedas. Contó que los gastos médicos los estaban destruyendo. Leer ese testimonio me destrozó. Era una familia real, una vida real completamente destruida. Y yo había tenido la oportunidad de ayudar a que se hiciera justicia. Pero elegí mi comodidad. El veredicto llegó 4 meses después. Marcus Webb fue declarado culpable y sentenciado a 8 años de prisión. Cuando lo leí, tuve que correr al baño a vomitar. Un hombre inocente iba a la cárcel. Sus hijos crecerían sin padre. Todo porque yo fui demasiado cobarde para hablar. Intenté seguir con mi vida. Me mudé a la ciudad para empezar la universidad. Pensé que la distancia ayudaría, que podría dejar atrás ese capítulo. Pero la culpa me siguió como una sombra. Melissa y yo terminamos a los pocos meses. Dijo que me había vuelto distante, que ya no era el mismo. Tenía razón. El chico despreocupado de 18 años había muerto esa noche. En su lugar quedó alguien atormentado, alguien que no podía mirarse al espejo sin sentir asco. Los años pasaron, me gradué, conseguí trabajo como diseñador gráfico. Externamente, construí una vida normal, pero internamente cargaba este secreto como una piedra. Dejé de seguir las noticias sobre el caso, porque cada actualización era dolorosa. Supe que Patricia Ortega había iniciado una demanda civil, que habían tenido que vender su casa. Supe que Marcus Webb había perdido todas sus apelaciones. Cada pieza de información era un recordatorio de mi culpabilidad. Desarrollé mecanismos de afrontamiento poco saludables. Bebía más de lo que debía. Me aislaba. Tenía ataques de pánico, donde revivía esa noche una y otra vez. Consideré buscar terapia, pero ¿cómo podría contarle esto a alguien sin que estuvieran obligados a reportarlo? Hubo momentos en los que estuve cerca de confesar, noches en las que escribía cartas anónimas que nunca enviaba. Una vez llegué hasta la puerta de la estación de policía, pero me di la vuelta a último minuto. Cada vez me convencía de que era demasiado tarde, que mi confesión solo causaría más caos. Mi carrera progresó, ganaba bien, pero cada logro se sentía vacío. ¿Cómo podía celebrar mis éxitos cuando había permitido que un hombre inocente fuera a prisión? ¿Cómo podía disfrutar mi vida cuando había ignorado el sufrimiento de otro ser humano? Conocí a Serra cuando tenía 27 años. Era inteligente, compasiva, con una integridad que me hacía sentir aún más avergonzado. Nos enamoramos. Era feliz con ella, o tan feliz como podía ser alguien cargando la culpa que yo llevaba. Estuvimos juntos 3 años antes de que le pidiera matrimonio. Ella dijo que sí. Fue entonces cuando la ansiedad se apoderó de mí. ¿Cómo podía construir un matrimonio sobre la base de esta mentira enorme? Una noche, ella habló sobre la importancia de la honestidad. No podría estar con alguien que me mintiera sobre algo importante, dijo. La confianza lo es todo. Las palabras estaban en mi garganta, listas para salir. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue: tienes razón. La honestidad es fundamental. Me odié a mí mismo aún más esa noche. Rompimos el compromiso. 6 meses después, fue mi culpa. Me volví cada vez más distante, más cerrado. Sara merecía a alguien mejor. Los años siguieron pasando. Cumplí 30, luego 33. Marcus Webb fue liberado después de cumplir 6 años por buen comportamiento. Leí sobre su liberación online. Un pequeño artículo decía que estaba tratando de reconstruir su vida, de reconectar con sus hijos, que ahora eran adolescentes. Su vida había sido destruida por un delito que no cometió. Pensé en contactarlo, en pedirle perdón. Pero qué bien haría eso. Su tiempo perdido nunca regresaría. Los años perdidos con sus hijos nunca se recuperarían. Mi secreto seguía ahí, pesando cada día más. Durante años, hice todo lo posible por cortar lazos con mi ciudad natal. No volvía para las fiestas, evitaba reuniones de exalumnos y mantenía un contacto mínimo con la gente de allá. El simple hecho de caminar por esas calles me llenaba de una ansiedad paralizante. Cada vez que visitaba a mis padres, tomaba rutas más largas solo para no pasar por esa maldita intersección en la avenida principal. Pero hace 2 años, el trabajo
me obligó a volver. Mi agencia consiguió un cliente importante, justo en mi ciudad natal, y mi jefe insistió en que yo liderara el proyecto. No podía negarme, así que acepté, diciéndome a mí mismo que podría manejarlo. Solo serían unos meses. Alquilé un pequeño apartamento lejos de mi antiguo B y me impuse una rutina estricta en oficina, casa y salidas solo para lo esencial. Funcionó por unas semanas. Mantenía mi mundo pequeño y bajo control. Pero un martes, por la tarde, todo se vino abajo. Había quedado de reunirme con el cliente en un café nuevo en el centro. Llegué temprano, pedí un café y me senté junto a la ventana. Estaba tan concentrado en mi laptop que no noté cuando alguien se acercó. Una sombra cayó sobre mi pantalla y una voz dijo en disculpa: ¿Está ocupado este asiento? Levanté la vista, listo para decir que sí, y me quedé helado. Era un hombre en silla de ruedas. Tendría unos 40 y tantos, con una expresión digna y una sonrisa amable. Me explicó que todos los demás asientos estaban ocupados. Algo en su voz me paralizó. En lugar de inventar una excusa, moví mis cosas y murmuré: «Claro, adelante». Se instaló frente a mí. Intenté volver a mi trabajo, pero mis manos temblaban. Había algo familiar en él, aunque no podía identificar qué. Trabajamos en silencio por unos minutos. Entonces, mi teléfono sonó. Era mi cliente, cancelando la reunión. Reunión cancelada, comenté en voz alta sin pensar. El hombre levantó la vista y sonrió con simpatía. «Qué molesto, Anse. ¿Cómo se siente?» «Soy maestro, y los horarios de los padres pueden ser impredecibles». «Maestro», repetí, y un frío se instaló en mi estómago. «Sí, doy clases de historia en la secundaria Jefferson», dijo, y me extendió la mano. «Daniel Ortega». El mundo se detuvo, en todo el ruido del café se desvaneció. Mi visión se estrechó hasta que solo podía verlo a él, a Daniel Ortega, el hombre del sedán azul, la víctima, la persona cuya vida fue destrozada, mientras yo me escondía en las sombras 15 años atrás. Me tomó un esfuerzo sobrehumano estrechar su mano. «Alex», logré decir, usando un apellido falso. «Encantado de conocerte, Alex», dijo Daniel con genuina calidez. Debí haberme ido, pero estaba paralizado, observando al hombre al que le había fallado tan terriblemente. Me preguntó si era de aquí. «Solía serlo», respondí con voz ronca. «Solo estoy aquí por trabajo». «Entiendo», dijo. «Yo he vivido aquí toda mi vida. Estuve ausente por un tiempo, pero volví ausente». Seguramente se refería al hospital, a la rehabilitación. Mi garganta se cerró, a no sé qué me poseyó. Tal vez fue la culpa acumulada. Le pregunté por su silla de ruedas. «Está bien», me interrumpió con calma. «Fue un accidente de auto. Hace como 15 años, un conductor intoxicado me golpeó mientras estaba detenido en un semáforo». Cada palabra era un martillazo en mi pecho. 15 años. Exactamente 15 años. «Lo siento mucho», dije, pero las palabras sonaban vacías. «Lo fue. Lo sigue siendo. Pero uno aprende a adaptarse», dijo. Le pregunté si habían atrapado al culpable. «Sí», respondió, aunque su expresión se ensombreció. «Al menos, eso creyeron. Un hombre llamado Marcos Webb cumplió 6 años de una sentencia de 8. ¿Eso creyeron?». Repetí. «Siempre tuve dudas», admitió Daniel. «Márquez nunca lo admitió. Mantuvo su inocencia, pero la evidencia parecía concluyente. Al final, ¿importa? Estar enojado con la persona equivocada no me devolverá mis piernas». Su aceptación era peor que si estuviera lleno de ira. Hizo mi culpa insoportable. Le pregunté por su familia. Su rostro se tensó. Esa fue la peor parte. Mi esposa, Patricia, intentó quedarse, pero las cuentas médicas nos destruyeron. Tuvimos que vender la casa. Yo estaba deprimido, enojado. No era el hombre con el que se casó. Se detuvo para componerse. Pidió el divorcio hace 11 años. No la culpo a ni nuestra hija. Eman era tan pequeña. Ahora tiene 17. Apenas me conoce
Soy más un tío visitante que un padre. Las lágrimas me quemaban los ojos. Este hombre lo había perdido todo. Su movilidad, su familia, su vida. Y yo pude haber ayudado. Lo siento mucho, repetí, con la voz rota. Gracias, dijo suavemente. Tuve mucha terapia para llegar a donde estoy ahora. En aceptación, perdón. No es perfecto. Hay días malos, pero la mayoría de los días estoy bien. Encontré un propósito en la enseñanza. Me contó sobre su trabajo, cómo adaptó sus clases, los desafíos de la escuela en silla de ruedas. Hablaba con pasión de sus estudiantes. Mientras hablaba, yo lo procesaba todo. Este era el daño real de mi silencio. No eran números en un periódico, sino un hombre bueno frente a mí, cuya vida fue destrozada por un acto de violencia y mi propia cobardía. El peso de 15 años de silencio se sintió más pesado que nunca, y supe que este encuentro lo había cambiado todo. Esa conversación con Daniel duró casi 2 horas. Cuando nos despedimos, intercambiamos números. Mencionó que sería bueno tomar un café de nuevo, que no tenía muchos amigos en la ciudad desde que sus relaciones se desvanecieron después del accidente. La gente no sabe cómo actuar cerca de alguien cuya vida ha sido tan alterada, explicó. Acepté, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que era una idea terrible. Me despedí y caminé a mi apartamento en una neblina de shock y culpa. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, mirando mi teléfono, viendo su contacto. Daniel Ortega, 15 años de culpa que había intentado enterrar, volvieron con una fuerza devastadora. Ya no era un artículo de periódico amarillento. Era real. Era un hombre amable con una sonrisa cálida que había perdido todo por mi cobardía. Los días siguientes fueron una tortura. Daniel me escribió un par de veces, mensajes simples y amistosos. ¿Cómo va el proyecto? ¿Libre para almorzar esta semana? Cada mensaje era una bofetada. Su amabilidad me mataba. Intenté mantener la distancia con excusas, pero él era persistente de una manera gentil, y terminé aceptando. Durante las siguientes semanas, nos volvimos algo así como amigos, o más bien, él pensaba que éramos amigos. Yo vivía en un estado constante de ansiedad y autodesprecio. Cada conversación era un recordatorio de mi traición, pero no podía alejarme. Era como si creyera que merecía esta tortura, que era mi penitencia. Conocí a sus colegas, me contó más sobre su vida, su proceso de sanación, y me habló de Marcus Webb, el hombre que estuvo en prisión por el accidente. Lo visité una vez, me confesó Daniel, durante un café. Después de que salió, necesitaba verlo a los ojos, necesitaba, no sé, algún tipo de cierre. Y pregunté, apenas pudiendo respirar. Me miró con una tristeza profunda. No rabia, no resentimiento, tan solo tristeza. Me dijo que no me guardaba rencor, que entendía que yo también era una víctima. Dijo que la justicia había fallado a ambos. ¿Le creíste? Que era inocente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Daniel se quedó en silencio. Honestamente, no lo sé. Había algo en sus ojos. Si mentía, era el mejor actor que he conocido. Pero no puedo estar seguro. Había una forma. Yo era esa forma. Mi testimonio lo habría resuelto todo, y me quedé callado. Los meses pasaron, mi proyecto se extendió, y parte de mí sabía que lo estaba prolongando intencionalmente. Durante ese tiempo, aprendí tanto sobre Daniel, su amor por la historia, que extrañaba tocar la guitarra, su voracidad por la lectura, su seco sentido del humor. También aprendí sobre su dolor, las migrañas crónicas, la soledad, los momentos en que veía a padres jugando con sus hijos y tenía que mirar hacia otro lado, las citas fallidas, porque muchos no ven más allá de la silla de ruedas. Cada detalle hacía mi secreto más pesado. Unos 8 meses después, casi se lo dije todo. Estábamos en su apartamento. La conversación derivó hacia los arrepentimientos, las decisiones que definen vidas. Daniel dijo que, si pudiera,
Habría tomado otra ruta a casa esa noche. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que te arrepientas profundamente?, me preguntó. ¿Algo que desearías poder deshacer? Las palabras estaban en mi garganta. Podía confesarlo todo, liberar este peso. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue: "An todos cargamos arrepentimientos. An cobarden". Hasta el final, era un cobarden. Daniel asintió. Supongo que sí, Ann, pero hay diferentes tipos, ¿no? Las cosas que hiciste y desearías no haber hecho, y las que no hiciste y desearías haber hecho. Me miró directamente, y por un momento aterrador, pensé que sabía. Pero el momento pasó. Esa noche, toqué fondo, me senté en el suelo de mi baño y lloré por primera vez en años. Sollozos profundos, desgarradores. Lloré por Daniel, por Marcus Webb, por sus familias. Y sí, lloré por mí, por el peso imposible que cargaba. Pero ni siquiera entonces confesé. Mi proyecto terminó hace 3 meses. No había más excusas. Le dije a Daniel que me iba. Pareció genuinamente triste. Ha sido bueno tenerte aquí, dijo cuando nos despedimos en el mismo café. Voy a extrañarte. También voy a extrañarte, dije. Y era verdad. A pesar de todo, había llegado a apreciar a este hombre. Mantengámonos en contacto, sugirió. Por supuesto, mentí. Nos abrazamos. En ese abrazo, imaginé por un momento cómo sería si hubiera hablado hace 15 años. Si Marcus Webb nunca hubiera ido a prisión. Si Daniel hubiera recibido justicia. Si yo hubiera sido una mejor persona. Regresé a la ciudad e intenté retomar mi vida. Pero ya no puedo. Durante 15 años. La culpa fue un ruido de fondo. Ahora, después de conocer a Daniel, es ensordecedor. Por eso escribo esto. No sé qué espero lograr. Quizás solo necesito que alguien sepa la verdad. Sé lo que debería hacer: ir a la policía, confesar, contactar a los abogados de Marcus Webb, decirle la verdad a Daniel. Pero el miedo sigue ahí. Miedo a las consecuencias, a herir a Daniel aún más, a destruir la poca vida que he construido. Miedo a enfrentar quién soy, a no solo un cobarde de 18 años, sino un cobarde de 33 que ha elegido su comodidad por encima de la justicia. Día tras día. Escribo esto a las 3 de la mañana. El teléfono está a mi lado. Podría llamar ahora mismo, pero sé que probablemente no lo haré. Sé que cerraré esta laptop, me tomaré un somnífero, y mañana seguiré fingiendo que soy una persona decente, porque el hábito de la cobardía es el más difícil de romper. Daniel me envió un mensaje hace unas horas, una foto con su clase, todos sonriendo. Mis estudiantes quieren que sepas que te consideran genial, porque conoces al señor Ortega Cool. Miré esa foto durante 1 hora en y su sonrisa. Pensé en el maestro que pudieron no haber tenido. Pensé en Marcus Webb, en sus hijos, y pensé en Mian, en el chico de 18 años que se escondió detrás de un árbol, y en el hombre de 33 que sigue escondiéndose. No sé cómo termina esta historia. No sé si algún día encontraré el coraje. No sé si merezco perdón. Lo que sí sé es que cada decisión tiene consecuencias. Y si hay un infierno, probablemente tenga un lugar para los que ven el mal y eligen no hacer nada. Esa es mi confesión. 15 años tarde. Soy un cobarde. ¿Vi un accidente? Podría haber ayudado a Nelji no hacerlo. Y ahora conozco exactamente el precio de esa elección. Tiene un nombre, una sonrisa, una historia. Y eso es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mi vida. Si alguien lee esto y alguna vez se encuentra en una situación donde debe testificar, pero siente miedo, les suplico no hablen. Sean valientes de la manera que yo no pude ser. Porque el peso del silencio es mucho más pesado que cualquier consecuencia de decir la verdad. Y si por algún milagro, Daniel, lees esto algún día, lo siento, no son suficientes palabras. Nunca lo serán. Pero lo siento con cada fibra de mi ser. Te fallé cuando más me necesitabas. Y he fallado cada día desde entonces, al no encontrar el coraje de hacerlo bien. Lo siento. Lo siento.